Estimados profesores y profesoras, sean bienvenidos a una sesión más de la clase de español. En esta ocasión hablaremos sobre un tema que cada vez adquiere más importancia dentro de la educación básica. Me refiero a la animación lectora. ¿Qué debemos hacer para que nuestros alumnos y nuestras alumnas lean más? Los objetivos de esta jornada son reflexionar sobre la importancia de animar a los alumnos y las alumnas de la escuela primaria a leer más y explorar los elementos fundamentales de la animación lectora. El objetivo de la animación lectora es propiciar el encuentro de las niñas y los niños con los libros y también con la lectura. Este es un proceso largo que debe comenzar lo antes posible y que pretende crear un hábito lector. En este largo proceso se va profundizando progresivamente en la comprensión lectora. Así, en las fases iniciales de la animación lectora, debemos centrar nuestra atención sobre los aspectos más literales del texto o la materialización de los personajes, con preguntas como ¿quién es el personaje principal?, ¿cómo es?, ¿dónde se encuentra?, y ir avanzando progresivamente hacia la profundización de la comprensión, centrándonos más en el análisis de la armazón o la estructura sobre la que se desarrolla el texto. Secuencias, la trama, quiénes son los personajes, cuál es el papel del narrador, qué recursos se utilizan o cuáles son las ideas que se están expresando. Para llevar a cabo un trabajo de animación lectora sería necesario que ustedes y nosotros hiciéramos lo siguiente. Primero, conocer. Todo aquel que pretenda animar a leer deberá ser a su vez un buen lector o una buena lectora. Todos estamos familiarizados con la frase que dice que nadie enseña desde lo que sabe, sino desde lo que es. Si sentimos pasión por la lectura, lo más seguro será que convirtamos a nuestros estudiantes a través de ese contacto permanente con los libros en buenos lectores. Debemos valorar, conocer y disfrutar de los libros que presentamos a nuestros alumnos. Conocer también no solo lo que se lee, sino cómo se lee. Qué procesos mentales tienen lugar para interpretar un texto, para encontrar el sentido correcto dentro de todos los posibles sentidos productos de la lectura. Tener en cuenta los gustos y las preferencias de cada edad a la hora de elegir libros para nuestros alumnos. Esto es importante. No debemos elegir los libros solamente porque sí. Debemos saber cuáles son realmente las expectativas, las necesidades, los gustos, qué es lo que nuestros estudiantes esperan encontrar en esos primeros libros que leen. Plantear a su vez el contexto más favorable para la lectura, el lugar, la finalidad de la actividad. No siempre leemos para las mismas cosas y no siempre debemos leer en los mismos lugares. También debemos situar nuestro propio contexto de animación, ya que, queridos maestros y maestras, no somos nosotros ni bibliotecarios ni actores o actrices. Compartir. Todos y todas disfrutamos de la experiencia lectora. Por lo tanto, todas las personas intervenimos con importancia equivalente. Nuestros alumnos también tienen derecho a opinar sobre qué leer, cuál es la valoración que hacemos de esas lecturas. Que ellos también intervengan dentro del proceso de la selección de los textos. Debemos prestigiar, manifestando de muchas maneras que los libros son importantes. Debemos valorar el objeto libro, mostrando a nuestros alumnos que ese libro es producto de la intervención de muchos oficios. Aquel que fabrica el papel, el tipógrafo que levanta los textos, aquel que encuaderna el texto que tiene en sus manos, el ilustrador que realizó las imágenes que complementan el texto. Debemos resaltar del libro que es un objeto del cual salen bellas historias para disfrutar. El libro visto como una ventana hacia infinitos mundos, hacia todos los mundos posibles. Debemos elegir para leer aquellas horas que sean buenas. Por horas buenas nos referimos a las horas en que nuestros estudiantes se encuentran descansados, aquellas horas en las que ellos se encuentran proclives a abrir sus mentes para disfrutar de la lectura. También debemos controlar y valorar aquello que cada cual lee, puesto que lo que no se controla no es importante para nuestros estudiantes. Todos conocemos del caso de los docentes que asignan una tarea y luego, por determinada razón, esa tarea no es valorada. Eso crea en el estudiante la sensación de que el trabajo que realizó no tenía valor, no tenía importancia. Debemos motivar, pero la principal motivación estará siempre en el texto.
Por eso es tan importante saberlo elegir. Rodear la lectura de un ambiente agradable, porque es decisivo que las primeras lecturas sean placenteras y que se encuentren ligadas a los factores afectivos. En un mundo ideal, nuestros estudiantes habrían tenido su primer contacto con la lectura en el entorno familiar. Sin embargo, sabemos que esto no siempre ocurrirá, de ahí la importancia de que nosotros creemos o recreemos esos espacios afectivos también dentro del aula. Debemos acostumbrarnos a leer en voz alta bellas historias, hacer de nuestra voz el hilo conductor, el vehículo por el cual las historias se materialicen dentro del aula de clase. Hacer que los personajes asomen un pie para crear expectativas sobre ellos, fomentando su tangibilidad a través de objetos, de recursos plásticos. Para ello hay estrategias tan simples como llevar al aula de clases una caja dentro de la cual se pueden depositar objetos diversos, una bola, una muñeca, un soldadito, y sacarlos dentro del momento propicio de la lectura para que los estudiantes tengan un punto de referencia sobre el cual ir creando su propia realidad producto del texto. Debemos también crear expectativa, intriga, reflexión. El texto no debemos entregarlo todo, sino que debemos permitir que nuestros estudiantes generen la necesidad de saber un poquito, se genere en nuestros estudiantes la necesidad de saber un poco más, de conocer un poco más sobre el texto. No debemos cansar. No se trata de que hagamos de los textos una actividad de disección total. No podemos plantear tiempos excesivos para la actividad y no podemos explotar los textos en exceso. Debemos dar libertad, permitir que la elección y el ritmo de la lectura sean personales. Por lo tanto, no debemos censurar la exploración, la vuelta atrás, el niño que se va hasta el final de la historia, el niño que retrocede, el que abandona un texto que cansa o que ya no gusta. Debemos explotar, ideando actividades en las que las niñas y los niños disfruten realmente con los libros, que conozcan su diversidad, que compartan sus emociones, que desarrollen diferentes formas de expresar lo que la lectura les ha sugerido. Para ello debemos utilizar las estrategias de animación lectora, de las cuales hablaremos en otra ocasión. Finalmente, quiero compartir con ustedes un pensamiento de Gianni Rodari. El uso total de la palabra para todos me parece un buen lema, de bello sonido democrático. No para que todos sean artistas, sino para que nadie sea esclavo. Esta fue la sesión en animación lectora. Es un placer, como siempre, estar con ustedes.